Nuestra historia comienza con Karl Marx, un hombre cuyas ideas remodelarían el mundo en los siglos venideros. Nacido en 1818, Marx fue un filósofo, economista y revolucionario alemán. Es mejor conocido por su teoría del materialismo histórico y su crítica del capitalismo. Su trabajo formó la base del marxismo, y sentó las bases de las revoluciones económica, social y política del siglo XX. Uno de los conceptos más influyentes de Marx fue el del proletariado o clase trabajadora. Según Marx, la sociedad estaba dividida en dos clases distintas, la burguesía, o los capitalistas que poseían los medios de producción, y el proletariado, los trabajadores que vendían su trabajo a la burguesía. Fue este conflicto inherente entre las dos clases lo que en última instancia conduciría a la caída del capitalismo y al ascenso del socialismo. Avance rápido hasta principios del siglo XX, y otro pensador influyente, Antonio Gramsci, comienza a ampliar las ideas de Marx. Nacido en 1891 en Cerdeña, Gramsci fue un teórico y político marxista italiano. Aunque vivió en una época de agitación global y represión política, sus ideas continuarían dando forma a los movimientos revolucionarios en todo el mundo. El concepto más perdurable de Gramsci fue el de hegemonía cultural. En su opinión, la clase dominante mantuvo su poder no solo mediante la explotación económica, sino también mediante la producción y distribución de una ideología particular. Esta ideología, o hegemonía, se utilizó para justificar el orden social existente, y suprimir puntos de vista alternativos y disidentes. En contraste con el énfasis de Marx en el determinismo económico, Gramsci destacó el papel de la agencia, y la cultura humanas en la configuración de la historia. Sostuvo que para que una revolución proletaria tenga éxito, la clase trabajadora debe lograr un liderazgo intelectual orgánico, creando un nuevo orden hegemónico basado en valores socialistas. Hoy en día, las teorías de Marx y Gramsci continúan influyendo en nuestra comprensión de la sociedad, la cultura y el poder. Si bien algunos pueden criticar sus ideas por considerarlas demasiado deterministas o utópicas, otros las ven como llamados inspiradores a la justicia social y al cambio radical. A medida que profundizamos en estas teorías, es importante recordar que no son dogmas rígidos ni prescripciones de acción. En cambio, ofrecen marcos para el análisis y herramientas críticas para comprender y transformar el mundo. Te invitamos a explorar el complejo mundo de Marx, Gramsci y otros pensadores revolucionarios. Únase a nosotros mientras interrogamos al capitalismo, estudiamos las luchas del proletariado y buscamos caminos hacia una sociedad más justa y equitativa. Es posible que surjan algunas preguntas a medida que recorremos estos paisajes teóricos. ¿Qué tan relevantes son estas ideas para nuestro mundo globalizado y que cambia rápidamente? ¿Es suficiente que comprendamos y critiquemos el mundo, o necesitamos participar activamente en su transformación? ¿Qué formas de organización, qué estrategias de resistencia y cambio podemos encontrar o inventar que se basen en estas teorías, y creen un mundo en el que valga la pena vivir? Continuemos nuestra exploración, buscando no solo respuestas sino también preguntas más incisivas, que nos lleven en nuevas direcciones para la exploración futura. Antonio Gramsci fue un filósofo, político y teórico marxista italiano, fundador del Partido Comunista Italiano, PSI. Fue un pensador clave en la reinterpretación del marxismo, especialmente a través de su concepto de hegemonía cultural, que analizaba cómo las clases dominantes mantienen su poder no solo mediante la coerción, sino también a través del control ideológico y cultural. Gramsci fue perseguido por el régimen de Benito Mussolini. Tras la llegada de Mussolini al poder en 1922, el Partido Comunista Italiano fue ilegalizado, y en 1926 Gramsci fue arrestado para eliminar la oposición política. En su juicio de 1928, Gramsci creía que el proletariado no solo debía tomar el poder económico y político, sino también disputar la cultura y la educación para romper con la ideología dominante de la burguesía. Su visión no era solo hacer una revolución con armas, sino una revolución intelectual y moral, donde los trabajadores desarrollaran una nueva conciencia crítica que les permitiera liberarse del control ideológico de la élite. Gramsci entendió que el verdadero control estaba en las ideas. Su teoría de la hegemonía cultural ha sido usada por décadas para justificar la infiltración ideológica en la educación, los medios y la política. Pero la verdadera pregunta es, ¿queremos una sociedad donde el pensamiento sea moldeado por una élite que dice representar al pueblo, pero solo busca más poder? La libertad no viene de un Estado que lo controla todo, sino del individuo que piensa, emprende y decide su propio destino. En un mundo donde algunos aún sueñan con revoluciones colectivistas, la verdadera revolución no está en el control estatal ni en las utopías de igualdad forzada. Está en el mérito, en la innovación y en la libertad económica. Porque no hay mayor justicia que la que permite a cada individuo alcanzar su máximo potencial sin que un burócrata decida por él. La pregunta no es si el sistema es perfecto, sino si prefieres un futuro donde dependes de ti mismo o uno donde el Estado te diga qué mereces. La libertad siempre tendrá un precio, pero la sumisión también. ¿Cuál eliges? Y con esto cerramos el capítulo sobre Gramsci y su teoría de la hegemonía cultural. Pero la historia del pensamiento no se detiene aquí.
Nuevos teóricos han tomado estas ideas y las han llevado aún más lejos, reinterpretándolas para los tiempos modernos. En el próximo episodio, nos adentraremos en el pensamiento de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, quienes redefinieron el concepto de populismo y la lucha por el poder en las sociedades democráticas. Ellos ampliaron la teoría con ideas de raza, género, sexualidad, medio ambiente. ¿Siguen siendo estas ideas una amenaza para la libertad individual, o simplemente una nueva forma de entender la política? Nos vemos en el próximo episodio.